Entonces esa es una proyección. Un punto en el espacio, lo llevo a un plano. Igual vimos varias cosas en un video, cómo proyectar un plano, cómo proyectar un cubo, ¿no? Todo a un plano, ¿no? Un plano es un sistema bidimensional. Entonces, la proyección también la vas a proyectar a un plano, ¿no? Entonces, ¿cómo se clasifican las proyecciones? Las proyecciones se clasifican pues, en proyección cónica, proyección ortogonal y proyección cilíndrica. Entonces, eso es lo que... Entonces, por ejemplo, aquí en el gráfico de la derecha que se muestra, es una proyección cónica, ¿no? Estamos viendo una proyección cónica, ¿no? De repente pasamos por una casa antigua, estamos en una calle, ¿no? En algún distrito antiguo y vemos pues que tiene sus escaleras de piedra, ¿no? Sus paredes, sus ventanas, sus persianas, sus jardineras, su farol antiguo. Pero si se dan cuenta la perspectiva, ¿no? Lo que está más adelante se ve casi a tamaño natural y lo que se ve en perspectiva cónica hacia el fondo se va achicando y cerrando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vemos aquí el ancho del pasaje de entrada, ¿no? O de la vía o de la calle, ¿no? Vemos el pasaje de entrada que tiene pues una medida de, digamos, una medida X, ¿no? Pero conforme vamos avanzando hacia la perspectiva cónica hacia adentro, se supone que este pasaje debería tener el mismo ancho acá, pero no. Acá tiene X y acá tiene Y, ¿no? Entonces, es una perspectiva cónica, ¿no? Al igual las ventanas, ¿no? Los balcones, ¿no? Igual, ¿no? O sea, se supone que esta ventana debe ser el mismo del fondo, pero como está en perspectiva, entonces se va achicando todo, ¿no? Digamos, ¿no? Reduciendo. Acá vemos otro dibujo de una proyección cónica también. Vemos un gran malecón con la baranda, pues, y se ven los edificios al fondo, ¿no? Entonces la gente está caminando, ¿no? Y se ve también, ¿no? Aquí al inicio de la figura, en el punto cero, digamos, se ve el ancho del malecón, se ve a la gente, pues, ¿no? Y conforme vas avanzando en tu perspectiva cónica hacia el fondo de la imagen, digamos, la gente se ve más pequeña, ¿no? Los postes, el jardín, los árboles se están achicando, ¿no? Las barandas también se van reduciendo a solo un punto, ¿no? Al punto focal, digamos. Entonces, en una proyección cónica es el sistema de representación que más se asemeja a la visión humana. Es por esto por lo que es usado para adoptar al dibujo de una sensación de realidad, ya que se logra una aparente profundidad que nos permite valorar la posición particular de cada forma en el espacio, ¿no? Eso es lo que nos permite ver digamos, esta proyección cónica, ¿no? Entonces, es una representación que se asemeja a la visión humana, ¿no? Es igual, ¿no? Tú estás de repente en un malecón o estás en la playa y estás de repente en Miraflores, abajo en la playa, en la Costa Verde, y miras hacia el norte y vas a ver la isla San Lorenzo, ¿no? La ves más pequeñita, ¿no? La ves como un montículo, ¿no? Si tú la dibujas, igual, si miras hacia el sur vas a ver el Morro Salado, pero conforme te vas acercando vas a ver que se va creciendo. Entonces, pero ¿cuál es la proyección cónica? Es la que se asemeja a la visión humana. Entonces, si tú estás en las playas de Miraflores y ves la punta en un día despejado, vas a ver los edificios pequeñitos, ¿no? Como se ven aquí en esta proyección cónica a la derecha que se ve, ¿no? Al fondo se ve todo borroso, es un día nubloso y ves unos edificios, unas casas. Entonces, eso es la representación cónica, ¿no? Se asemeja a la visión humana. ¿Cuáles son las características de esta, digamos, proyección cónica? Las características es pues que tiene una superposición de formas. ¿Qué más? Hay un escorzo,
un rato. La convergencia de las líneas paralelas y la disminución del tamaño, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, hay una superposición de formas, ¿no? El escorzo, ¿no? ¿Qué significa el escorzo, ¿no? Es dibujar, digamos, algo o esculpir de manera que se mostrate en paralelo al suelo. ¿No? En su forma más básica, pues el escorzo vendría a ser una perspectiva en la que el artista, ¿no? Puede crear una ilusión de los objetos, ¿no? La convergencia de las líneas paralelas es este de aquí, ¿no? Por ejemplo, tenemos entre piso y piso las líneas que son paralelas, ¿no? Al edificio, ¿no? Entre piso y piso, ¿no? Entonces, ¿qué cosa significa que convergen a un solo punto, ¿no? Si te das cuenta, en la zona que está más cerca al plano de la foto es lo real, pero conforme vas avanzando en la figura, ¿no? Las líneas que son paralelas van a converger, por eso no, van a llegar a un solo punto. Entonces aquí parece que estuviera real, ¿no? Y cuando te vas hacia la derecha en ambos puntos, las líneas convergen, ¿no? La disminución del tamaño, ¿no? Tenemos aquí las ventanas, ¿no? Que podrían ser en esta parte casi del tamaño real, y las que están más a la derecha ya van, ¿no? Reduciéndose, ¿no? En sí por la perspectiva, ¿no? Aquí tenemos pues el punto de vista, ¿no? Del dibujante, de que va a ser pues va a ser esta mesa, que es el modelo, lo va a dibujar en perspectiva, este es el plano de tu hoja, ¿no? Que le llaman ventana o velo, es la hoja donde vas a llevar la perspectiva cónica. Entonces tienes el plano donde estás de tierra, que es el PT, la línea de tierra, que vendría a ser esta de aquí, donde va a ir tu hoja. Y bueno, tienes aquí el punto de vista. El punto de vista tú lo tienes que fijar con un punto de fuga, ¿no? En la zona donde tú vas ¿no? Lo traes al plano, ese punto de fuga. Y ese punto de fuga va a ser pues el punto donde las dos líneas justo estas de acá, estos dos puntos del modelo, converjan, ¿no? Ese va a ser tu punto de fuga, ¿no? Donde esas líneas converjan, y bueno, pues ese es el plano del cuadro. Entonces, esa es la perspectiva, ¿no? Él, con su punto de vista, comienza a jalar los puntos y esa es su perspectiva, ¿no? Desde esta línea, ¿no? Entonces, él está dibujando su mesa en perspectiva cónica. Otro ejemplo, ¿no? Tenemos aquí una fotografía con un hombre caminando en una carretera. Entonces, la línea del horizonte es una línea imaginaria que mirando al frente se halla situada a la altura de nuestros ojos. Ahí está más o menos, ¿no? Esa es la línea del horizonte, donde están sus ojos, ¿no? Él está mirando. Si se dan cuenta, las líneas de la carretera van convergiendo hacia un punto, hacia un punto focal que él está viendo, ¿no? Que en este caso es el horizonte. Y si te das cuenta, a la derecha hay dos cordilleras, donde prácticamente conforme va avanzando se van achicando también, se van reduciendo. Los puntos de fuga, ¿no? Por ejemplo, este es un túnel, las líneas del tren. Entonces tú te posicionas, el punto de fuga, acá estaría tu vista, ¿no? Tus ojos estarían aquí y tú estarías parado, ¿no?
Entonces, el punto de fuga se halla siempre situados en la línea del horizonte. Si observamos la línea del tren, las líneas paralelas perpendiculares al horizonte confluyen en un punto de fuga, que es el que denominamos punto de fuga. En este caso, ya tenemos las líneas del tren, entonces va a llegar un punto en que tú las veas juntas, ese es el punto de fuga, ¿no? Entonces ahí podemos ver, ¿no? Cómo las líneas que son del tren, que son paralelas, convergen a un punto. Igual, ¿no? Tenemos los postes de energía eléctrica, aunque todos son del mismo tamaño, pero van convergiendo hacia ese punto de fuga. Igual la cerca de alambre de púas, ¿no? Converge a ese punto. Lo que veíamos en antes, este es un cubo. Hace un momento veíamos un edificio de 3 pisos, ¿no? En este caso, este de aquí, ¿no? Va a tener 2 puntos de fuga, como está representado acá, ¿no? Un momento, por favor, que están tocando. O sea, han dejado también la televisión prendida, ¿no? Ok, gracias. Seguimos entonces. Ahí ven la figura, ¿no? Entonces, en un dibujo se pueden emplear 1, 2 o 3 puntos de fuga, ¿no? En este caso es el foco uno y el foco 2 son los puntos de fuga, ¿no? En este caso, pues del edificio, como les decía, ¿no? Entre piso y piso, las líneas convergen en el punto de fuga, tanto en el punto de fuga 2 como en el punto de fuga uno, ¿no? Y el ángulo que estamos trabajando aquí es 90 grados, ¿no? Ese es el punto de vista. Entonces tenemos la línea del horizonte y el ángulo. Ahora tenemos un plano del cuadro, ¿no? Que es el que también hemos visto, ¿no? Estamos definiendo, digamos, todo lo que hemos visto en este diapositiva. Entonces hemos definido ya, pues, qué cosa es la línea del horizonte, que está justo en tus ojos, los puntos de fuga,
los hemos visto aquí, y ahora el plano del cuadro, ¿no? El plano del cuadro era pues el donde va dibujado, ¿no? Es la superficie física del elemento sobre el cual vas a dibujar o pintar en el papel o lienzo, ¿no? Ese es el plano del cuadro. Entonces, si se dan cuenta aquí, está dibujando pues una sala pues de algún restaurante privado, ¿no? Con una gran mesa o de repente pues en un hotel, ¿no? En una zona reservada que tiene una gran mesa para los invitados, ¿no? Tienes entonces aquí las lámparas, ¿no? Las lámparas bueno, son pues triangulares, ¿no? En forma de pirámides colgadas al techo. Entonces se van reduciendo, ¿no? Luego tienes una luminaria eh, más grande hacia el fondo, que es rectangular, pero por la perspectiva no es rectangular, ¿no? Cambia, ¿no? Igual el gran ventanal, ¿no? Entonces estás viendo un ventanal aquí, entonces conforme se va achicando hacia el fondo, las líneas convergen al punto de fuga, ¿no? Igual las sillas, ¿no? Podemos ver unas sillas más grandes, más pequeñas hacia el fondo. También las copas, ¿no? Los platos, los tenedores, la menajería, ¿no? La misma mesa, ¿no? Acá tiene un ancho y en la perspectiva tiene, pues, hacia el punto de fuga tiene un tamaño más pequeño, pues. Bueno, eso es lo que hemos visto hoy día, ¿no? Esa es la clase de hoy, lo que es la proyección, pues, cónica. Más adelante vamos a ver lo que es proyección ortogonal y lo que es proyección cilíndrica, ¿no? Ahora vamos a ver un video sobre lo que son las proyecciones, ¿no? Un momento, por favor, proyecciones. Ok, ¿ven esa pantalla? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, gracias. Ahí va entonces. En el mundo real tenemos objetos o espacios tridimensionales. Podemos ver estos objetos ya que emiten fotones de luz que impactan en nuestra retina. Todos esos fotones que emite un objeto se propagan por el espacio de forma rectilínea y algunos de ellos impactan en nuestra retina formando la imagen que percibimos del objeto. Pues bien, una perspectiva cónica es una imagen bidimensional que construimos interceptando estos fotones con un plano que podemos interpretar como el cristal de una ventana a través de la cual se observa el mundo.
Este plano se denominará plano del cuadro. El nombre viene de que nace en el Renacimiento italiano en un entorno artístico. El plano del cuadro será el papel en el que vamos a dibujar. Si sustituimos el objeto real en 3D por su perspectiva cónica, que será 2D, la imagen que se forma en nuestra retina va a ser la misma. Elementos de referencia. Como en cualquier sistema de representación, en el sistema cónico existen una serie de elementos que van a servir para llevar a cabo el trazado de la perspectiva. Algunos de estos elementos se denominan elementos principales y la perspectiva depende de su posición relativa en el espacio. Estos elementos principales son los siguientes. En primer lugar, tenemos el objeto 3D a representar. En segundo lugar, tenemos el punto de vista, V, o centro de proyección, que es el punto donde convergen los rayos proyectantes. Los fotones de luz que comentábamos antes. Tus tarjetas BBVA ya no tienen los datos impresos. Todo está en tu app. Por último, tenemos el plano del cuadro, que va a ser nuestro papel, o la ventana donde vamos a trazar la perspectiva. También disponemos de algunos elementos auxiliares, que no van a influir en la perspectiva, pero son necesarios y simplifican su trazado. Estos elementos son los siguientes. El plano geometral o suelo, donde se supone que se apoyan los pies del observador y que es perpendicular al plano del cuadro. Su intersección con él se denomina línea de tierra. La línea de tierra siempre va a aparecer en la perspectiva. En segundo lugar, tenemos el plano del horizonte, que es un plano perpendicular al plano del cuadro y paralelo al suelo. Pasa por el punto de vista y su intersección con el plano del cuadro es una recta que se denomina línea del horizonte. Por último, si trazamos una perpendicular al plano del cuadro desde el punto de vista, tenemos el denominado punto principal, o P, que siempre se situará en la línea del horizonte. El punto principal nos sirve de referencia de la posición del observador. Es el punto focal, ¿no? En resumen, cuando vayamos a trazar una perspectiva cónica, lo primero que tenemos que hacer será dibujar en el papel la línea del horizonte, la línea de tierra, ambas separadas una distancia igual a la altura del punto de vista, y situar el punto principal en la línea del horizonte. Tamaño de la perspectiva. Hay que tener en cuenta algo muy importante a la hora de dibujar una perspectiva cónica, que es el tamaño de la perspectiva. Como podemos ver en el modelo en 3D, si el objeto representado está más allá del plano del cuadro, las dimensiones de la perspectiva son más pequeñas que las dimensiones reales. Sucede lo contrario cuando el objeto se sitúa entre el observador y el plano del cuadro. Las dimensiones de la perspectiva, en este caso, son mayores a las del objeto representado. Solo, y esto es algo muy importante, podemos medir algo en la perspectiva y coincidirá con su medida real cuando ese algo esté justamente en el plano del cuadro. El resto de medidas que hagamos en la perspectiva estarán falseadas. ¿Cómo se representa un punto? Para representar un punto en sistema cónico, en este caso el punto A en el espacio, tenemos que trazar el rayo proyectante que va desde el punto A hasta el punto de vista V y de alguna manera calcular su intersección con el plano del cuadro. Esa intersección será la perspectiva cónica del punto A. Siendo rigurosos, esto no es suficiente, ya que la perspectiva cónica de todos los puntos situados en la visual de A, por ejemplo, los puntos B o C, será la misma y no podremos distinguir unos de otros en nuestro dibujo. Esto se soluciona, como en el sistema diédrico, con una doble proyección. Me explico. Imaginar que queremos representar el punto D en el espacio. En primer lugar, proyectamos el punto D ortogonalmente sobre el plano geometral. Es decir,
lo dejamos caer al suelo, obteniendo D'. A continuación realizamos una doble proyección cónica de los puntos D y D', con lo que la representación del punto D se realiza mediante dos puntos. D, que se denomina proyección directa o perspectiva, y D', que se denomina proyección secundaria o proyectiva. Para trabajar de forma rigurosa en el sistema cónico, resolver problemas, etc., deberíamos trabajar con las dos proyecciones de forma similar a como lo hacemos en el sistema diódico. Sin embargo, para nuestro objetivo de visualizar objetos o espacios tridimensionales, será suficiente con la proyección directa, por lo que de ahora en adelante nos olvidaremos de la proyección secundaria y nos centraremos en la obtención de proyecciones directas o perspectivas. La base para representar cualquier objeto o espacio en el sistema cónico es la representación de rectas, ya que para trazar una perspectiva, la estrategia a seguir será meter los objetos en paralelepípedos o cajas, cuyas aristas forman parte de rectas. Es decir, el trazado de una perspectiva cónica será un problema de trazado de rectas. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo se representa una recta en el sistema cónico? Imaginemos una recta oblicua genérica, representada en azul en el modelo en 3D. La perspectiva cónica de la recta será la sucesión de las perspectivas cónicas de todos sus puntos. Es decir, desde cada punto de la recta parte un rayo proyectante que llega hasta el punto de vista. En su camino se interseca con el plano del cuadro, formando la perspectiva cónica de la recta. Pero, ¿hasta dónde llega la perspectiva cónica de la recta? Si pensamos un poco, nos damos cuenta de que podemos seguir trazando rayos proyectantes de puntos situados cada vez más lejos del observador. El último punto sería un punto situado en el infinito. Y el rayo proyectante que llega desde ese punto va a ser paralelo a la recta. Recordar que el punto está en el infinito. Por tanto, la perspectiva cónica de una recta va a llegar justo hasta ese punto y no más allá. Se acaba en ese punto. A este punto tan especial se le va a denominar punto límite o punto de fuga de la recta. Y como hemos visto, se obtiene trazando una paralela a la recta desde el punto de vista y viendo dónde corta al plano del cuadro. Algo importante es que la perspectiva cónica de cualquier recta paralela al azul va a tener el mismo punto de fuga. Por ejemplo, esta otra recta, representada en amarillo, su perspectiva cónica, vemos que se dirige al punto de fuga calculado anteriormente. A continuación, vamos a ver dónde fugan algunas rectas características o típicas que suelen aparecer mucho en la práctica. En primer lugar, si la recta es horizontal y trazamos una paralela a ella desde el punto de vista, esta cortará el plano del cuadro en la línea del horizonte. Así que las rectas horizontales fugan en la línea del horizonte. Si la recta, además de ser horizontal, es perpendicular al plano del cuadro, fugará en el punto principal, como podemos ver en el modelo tridimensional. Por último, si las rectas son paralelas al plano del cuadro, sean horizontales, verticales u oblicuas, no fugarán y se mantendrán paralelas en la perspectiva. Aquí vemos cómo dos rectas horizontales y paralelas al plano del cuadro se mantienen paralelas y horizontales en la perspectiva. Lo mismo ocurre con dos rectas verticales. También se mantienen paralelas y verticales en la perspectiva. ¿Qué tipos de perspectivas cónicas hay? En función de cómo esté orientado el objeto a representar, distinguimos tres tipos de perspectivas cónicas.
la perspectiva cónica frontal o de un punto de fuga y la perspectiva cónica oblicua, que a su vez puede ser de 2 o de 3 puntos de fuga. Vamos a ver, en primer lugar, la perspectiva cónica frontal. Hablamos de perspectiva cónica frontal o de un punto de fuga cuando dos de las tres direcciones principales del espacio, que podemos denominar anchura y altura, son paralelas al plano del cuadro. Y la tercera, que podemos denominar profundidad, es perpendicular al plano del cuadro. Como podemos ver en el modelo en 3D, la cara frontal de la mesa es paralela al plano del cuadro. Por tanto, altura y anchura van a ser paralelas al plano del cuadro, mientras que la profundidad resulta ser perpendicular. En este tipo de perspectiva, las alturas y las anchuras no fugan, manteniéndose verticales y horizontales respectivamente, mientras que las profundidades, al ser perpendiculares al plano del cuadro, van a fugar al punto principal. En la perspectiva representada, el objeto se sitúa por debajo del punto de vista. También pueden representarse perspectivas cónicas frontales en las que el objeto representado se encuentre a una altura intermedia o incluso por encima del observador. La perspectiva cónica frontal no solo es aplicable a objetos aislados. Podemos representar tanto espacios interiores, con sus correspondientes objetos, como también podemos representar espacios exteriores, también con sus objetos correspondientes. Las mismas reglas siguen siendo aplicables en todos estos casos. En el caso de la perspectiva cónica oblicua de dos puntos de fuga, la altura sigue siendo paralela al plano del cuadro y, por tanto, sigue representándose como vertical en la perspectiva, mientras que la anchura y la profundidad van a ser oblicuas y, por lo tanto, van a fugar. En el caso de la mesa, y como podemos ver en el modelo tridimensional, tanto anchura como profundidad son oblicuas al plano del cuadro y, por tanto, se dirigirán a sendos puntos de fuga, mientras que la altura no va a fugar por ser paralela al plano del cuadro. Como vemos en la perspectiva ya trazada, las profundidades fugan a la izquierda, en el punto de fuga F1, y las anchuras fugan a la derecha, en el punto de fuga F2, manteniéndose las alturas verticales. F1 y F2 se situarán sobre la línea del horizonte por ser anchuras y profundidades rectas horizontales. En la representación podemos jugar con diferentes alturas del punto de vista para obtener, en el caso de la perspectiva cónica frontal, diferentes perspectivas cónicas oblicuas de dos puntos de fuga, dependiendo de la altura a la que esté situado el observador. Como es obvio, la perspectiva cónica oblicua no se limita a la representación de objetos aislados. También podemos representar espacios interiores, espacios exteriores, etc. Las reglas de representación seguirán siendo las mismas. Por último, podemos inclinar la mirada y, por tanto, el plano del cuadro hacia arriba o hacia abajo, lo cual provocará que las alturas dejen de ser paralelas a dicho plano del cuadro. En este caso, estaríamos en el tercer tipo de perspectiva. Perspectiva cónica oblicua de 3 puntos de fuga. Esto es lo que se conoce en fotografía como picado o contrapicado.
Ok, ¿qué les pareció el video? Bien explícito. Vamos a ver ahora unos gráficos para que ustedes hagan su perspectiva cónica, ¿no? Esa es su práctica de hoy. Entonces les voy a mostrar 3 gráficos o ustedes pueden escoger cualquier gráfico si quieren, ustedes pueden dibujar, ¿no? Pero tengo que ver su avance de hoy día, ¿no? Y lo pueden entregar pues máximo, ¿no? Entonces les voy a presentar antes creo que les voy a dejar el video para los que los quieran ver, ¿sí? Ahí está en el chat del Meet el video para que ustedes lo puedan copiar y ver los ejemplos, ¿no? Y ahora también les voy a mostrar lo que pueden hacer, ¿no? Un momento. Ok, estos son los que hemos estado realizando ¿no? en perspectiva cónica. Si ustedes quieren, pueden trabajar esta figura en perspectiva cónica, o esta otra figura, o las líneas del tren con su punto de fuga, ¿no? Entonces, ustedes pueden dibujar cualquiera de estas o cualquier imagen que tenga pues una proyección cónica, ¿no? Que ustedes pueden buscarla en internet y dibujarla y mostrarla, ¿no? Entonces, conforme el nivel de avance y también el nivel de los 4 dibujos, pues, ¿no? El que es digamos, el más elaborado tiene más nota, el menos elaborado menos nota. Entonces, acá tienen 4 proyecciones para que ustedes las puedan elaborar, ¿no? Inmediatamente la voy a mandar al WhatsApp del alumno del alumno legado para que le envíe, ¿no? Y luego lo pongo como tarea, ¿no?